¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Derecho y Tertulia con... El tema de ese día es armonía laboral, las artes musicales con expresión del derecho al trabajo. La música tiene esa magia de unir mundos, romper silencios y decir lo que muchas veces no se puede con palabras. Pero detrás de cada canción, de cada acorde y de cada voz, también hay horas de ensayo, esfuerzo y compromiso y trabajo real. En este episodio queremos hablar justamente de eso, del arte como una forma legítima de ganarse la vida, de construir sueños y de generar oportunidades. Porque sí, el trabajo musical también es trabajo y merece reconocimiento, condiciones dignas y respeto. Hoy, junto a mi amigo Felipe, conversaremos con 3 músicos y compositores salvadoreños que desde sus bandas nos muestran la pasión y el profesionalismo, y que el profesionalismo puede ir de la mano. Que hacer arte no es solo un hobby, sino una forma de contribuir al desarrollo cultural y económico del país. Vamos a conocer sus historias, sus luchas, su proceso creativo y cómo han logrado armonizar la vida artística con el derecho al trabajo. Así que pónganse cómodos, suban el volumen y acompáñennos en esta charla donde la música y el derecho se encuentran en perfecta sintonía. Hola amigos, muy buenas noches. Nos gustaría, por favor, que si pueden acompañarnos prestando su atención a la filmación en vivo de este podcast y conversatorio con 3 invitados de lujo esta noche, referentes de la música nacional en diversos géneros. Les agradecemos de antemano por haber aceptado participar esta noche y compartir con nosotros sus experiencias. Muy bienvenidos. También decirles de antemano que les deseamos la mejor de las suertes en sus carreras profesionales, musicales y artísticas. Vamos a empezar quizás contigo. ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarnos a este podcast. Mi nombre es Alexis Hernández, más conocido como El Pana. Toco en la banda de reggae Los Tachos desde 2008, la banda desde 2007, y venimos haciendo música reggae desde ese tiempo y seguimos perseverantes haciendo música. Ahí estamos. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Andrea. Mi nombre. ¿Tu nombre? Bueno, yo soy Andrea Ramírez y... Bienvenida de nuevo. ¿Cómo te conocen artísticamente? Uy, no, ya. Ya la pusieron nerviosa. Cálmese. ¿Cómo me conocen? Me conocen como Andrea Corchea, Andrea Ramírez. Bueno, en las redes sociales Andrea Corchea. Y nada, soy artista escénica. Y sí, es mi segunda vez en este podcast y me siento súper honrada de poder compartir otra vez con ustedes. Muchas gracias. En esta oportunidad, pues tal vez también nos gustaría que nos digas la banda a la que perteneces y el rol que tienes en la misma, por favor. Ok, pertenezco a la banda de las Musas Desconectadas, una banda que tiene aproximadamente desde el 2009 por ahí de existir, de empezar, y soy vocalista, también toco un par de instrumentos y eso. Gracias. Coproductora también de todas las cositas que hacemos. Las musas hoy ya están más conectadas que desconectadas, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno. Reconectadas. Ok. Bueno, hola a todos, mi nombre es Crisia Landos, pues me conocen por el mismo nombre, Crisia Landos. Soy cantante, compositora lírica, más conocida por géneros extremos como el metal y deathcore. El proyecto que soy más conocida es Ionville, que nos fundamos en el 2013. Hasta la fecha he sido colaboradora de varios artistas de géneros metal, tanto de aquí del país como fuera del país. Mi rol es como vocalista, pero también he hecho composiciones líricas para varios proyectos estando aquí. Y el último proyecto que tengo, que hemos lanzado un EP recientemente, es con la banda Excalibur. Así que nada. Eso. Ya va a pegar un rugido, ya van a ver, para que vean que no es paja. Bien. Bueno, nosotros somos una asociación en formación cuya denominación es la Asociación Salvadoreña de Derecho Público y Social, cuya finalidad pues, es generar una incidencia en temas relativos a la cultura, el arte, la academia, la ciencia y lo social. Y en ese sentido, pues, hemos considerado que un esfuerzo bastante significativo es intentar darle un realce a las diversas expresiones artístico-culturales
que tiene el país. Y es por esa razón que, pero también vinculado desde la perspectiva de los emprendimientos y el derecho laboral. Por esa razón es que la mayor parte de las preguntas, si se fijan, tienen ese componente. Sin embargo, pues queremos que ustedes fluyan de manera natural, no es necesario, nosotros no les estamos pidiendo una respuesta técnica o algo así por decirlo, sino que lo que nosotros queremos saber es de su experiencia. Y en ese sentido, pues vamos a dar paso a la primera pregunta. Se la vamos a hacer a Crisia. ¿Qué debe entenderse por el arte o las artes musicales? Bueno, primeramente la definición de lo que es la palabra arte es una palabra bastante amplia, pero dentro de mi experiencia, el arte es la máxima expresión del interior y de las inspiraciones de lo que nos acontece en todo nuestro alrededor externo. Es la máxima representación del interior hacia el exterior por medio de diversas ramas. Ahora bien, ahora las artes musicales, para mí, siendo música y compositora lírica, para mí el arte musical, tal como lo he repetido, es la máxima expresión, pero sobre todo sobre las melodías, porque hoy en día todo es una melodía, desde las épocas primitivas, desde el cantar de los pájaros, desde el sonido del agua, pues esa es nuestra expresión, la música como la naturaleza, como ser humano que brindamos hacia el público. Gracias. Bien, la misma pregunta para el PAN, por favor. Bueno, coincido en muchas cosas, del momento también de que la música, pues, desde una cosita que hacemos, un ruido, todo tiene su propia nota, ¿no? Y la verdad es que todo esto es un todo, ¿verdad? La música es prácticamente eso. Bueno, en mi caso a mí la música me pega de una manera que me hace crear, me hace pensar en cosas, me hace pensar y crear nueva música, hacer nuevas cosas, prácticamente eso. Ok, así como dice una de las rolas que tienen ustedes que se llama inspiración, ¿verdad? El arte, pues es eso, lo consideramos nosotros, ¿no? Una inspiración, y créannos que realmente esta es una experiencia sumamente gratificante para nosotros, conmigo y compañero, porque nos sentimos en sintonía con los artistas aquí en una tarima. Aunque no lo somos, pero pues sentimos esa energía fluir y eso es lo interesante. Andrea, la misma pregunta, porfa. Pues para mí, obviamente ambos compañeros lo han dicho casi todo. Y es eso, como la mayor expresión de tu interior, de tu ser, porque al final el arte es comunicar, ¿no? Es como la necesidad de poder decir. Entonces ahí es donde fluyen todas las demás ramas, ¿verdad? Hay gente que es súper buena hablando, hay otra gente que es muy buena con el sonido, ¿no? Que en este caso es la música, porque la música al final son sonidos ordenados, ¿verdad? Puestos, colocados de forma ordenada. Entonces, considero de que es la forma en la que nos podemos comunicar o lo que queremos decir, ¿verdad? Desde los sonidos, desde lo sonoro. Okay. Ok, la siguiente pregunta, vamos a comenzar con el Panda. Dentro del ámbito musical, ¿qué instrumento tocas o cuál es tu rol dentro de tu banda? Bueno, mi instrumento, por decirlo así, es la vocalización. Soy el que canta, soy el que interpreta mucho de los temas de los que se componen en los tachos. A la vez, también en esos últimos años he llegado a componer 2 temas. Y bueno, he compuesto en otros lados, pero sí, el rol principal ha sido eso, y también en la parte de la producción, no solo una producción musical, sino una producción de eventos, producción técnica, ¿verdad? De todo ese estilo, de planes, logística, y hemos estado haciendo eso durante estos últimos años. La misma pregunta para Andrea. ¿Qué instrumento tocas o cuál es tu rol dentro de tu banda? ¿Cuál instrumento no toca? Preguntarle. No, dentro de la banda. Vuelvo diciendo cuál es su Bueno, dentro de la banda soy la vocalista principal, intérprete, ¿verdad? De las canciones, y toco el violín principalmente, y bueno, y como instrumentos secundarios toco percusiones menores, piano, y ahí voces o coros, vea. Ok, la misma pregunta para Crisia. Bueno, el instrumento que yo toco es, bueno, la voz es mi instrumento. Soy vocalista, bueno, en todos mis proyectos, y bueno, adicional a eso, sí, soy la compositora lírica, escribo también en la producción, estoy también, así que bueno,
Ok. Bueno, una pregunta que para nosotros es como bastante importante porque tiene que ver con el objetivo principal de lo que nosotros pretendemos visibilizar mediante estos ejercicios. Ya Andrea nos la compartió en una primera ocasión que estuvo con nosotros, pero sé que hay una mejor, bueno, siempre son buenas las ideas que ella nos comparte, pero sé que ahora podrá compartirnos otra visión de la siguiente pregunta. Por eso quisiera empezar contigo. ¿Qué consideras tú que es el derecho al trabajo, pero desde la perspectiva musical de tu arte? Pues el derecho al trabajo es algo necesario, pues necesitamos comer, necesitamos llevar alimento a las casitas, ¿no? Entonces, la capacidad de poder vender tu talento o poder lograr comer de lo que tú sos buena, ¿no? O de lo que has aprendido durante, en mi caso, desde pequeña. Entonces, creo que no hay nada mejor que poder venir y ganar plata de lo que tú te gusta, de lo que te hace feliz, de lo que te hace, y en este caso la música, ¿verdad? Que, bueno, lastimosamente en nuestro país es un país en el que ha costado mucho, cuesta. Preferimos pagar $100 por ir a ver a otros artistas que apoyar a los colegas que están haciendo música. Entonces sí considero de que es un poco precario, ha sido un poco precario desde esta profesión. Por eso me tocó hacer otras cositas también. Pero sí siento que bueno, para mí es un privilegio poder hacer música y que todavía poder tener una retribución monetaria en base a eso. Es un privilegio en este país. Igual es algo que todo el mundo le encanta, porque yo siento que la música, todo el mundo debería de cantar, todo el mundo debería bailar, todos deberían de pintar, escribir y todo, porque al final es una forma de comunicarnos. Pero claro, pues hay otros que lo estudiamos porque también requiere una dedicación y nada, siento que eso es un privilegio, el poder hacer música en nuestro país. Y mujeres, pues, todavía mucho más. Sí, totalmente. Bien, la misma pregunta para Crisia, por favor. Bueno, derecho al trabajo desde mi experiencia como artista y música. Para mí el derecho al trabajo, bueno, derecho es una palabra bastante amplia, pero para mí el derecho es tener ese poder de decisión que yo decido y escojo, elijo dedicarme a la música. Para mí ese es el derecho laboral dentro de la música, poder escogerlo. Así como Andrea mencionaba de que realmente es un privilegio el que podemos estar sentados aquí los tres y poder tener esa decisión de decir, ok, me voy a dedicar a esto y que nos genere algún tipo de ingreso económico extra. Sí es difícil poder dedicarse como a un trabajo tiempo completo en la música, son pocos los contados con ese privilegio. Pero sí, el derecho laboral es muy importante porque es el que nos permite la facultad de decisión en a qué arte nos queremos dedicar. Ok, interesante. Pana, la misma pregunta, por favor. ¿Qué consideras tú que es el derecho al trabajo? Claro, concuerdo justamente con ustedes dos. El derecho al trabajo, más que todo del artista, ¿verdad? Pasa a un segundo plano. Ser artista más parece como que uno fuera un vago, como que uno fuera, no sé, tiene su hobby, el chavo, ¿verdad? Y ya, tranquilo. Pero aparte no solamente de hacerlo porque te gusta, deberías de estudiar cómo hacerlo para que tu arte, lo que vos haces, lo que vos expresás en la música en este caso, sea algo sea algo de nivel, o sea, algo que fuera exactamente lo que estamos haciendo en todos los países del mundo, exactamente, y que la música tenga en ese sentido, su expresión, la calidad. Entonces, eso es lo que agrego a todo ese punto. Entonces, aparte de decir, pues, si el derecho al trabajo como un artista se ve en un segundo plano, pero yo creo que aquí en el país lo más importante de lo que estamos haciendo música, todos nosotros,
deberíamos de meterle, ¿verdad? O sea, meterle y hacer ver a todos que aquí en El Salvador se está haciendo música. Hay un montón de bandas, un montón de artistas que lo están haciendo súper bien. Y la verdad, pues, aparte de ser un privilegio, debería de ser un derecho, ¿verdad? Pero un derecho tiene una obligación, y la obligación es esa misma que te digo. Un derecho que, bueno, de hecho, constitucionalmente está reconocido el derecho al trabajo. El tema de las artes y el tema cultural forma parte como los derechos sociales, económicos y culturales, que tienen una regulación constitucional, pero que lo que a lo mejor de repente no tienen es una efectividad. O sea, no hay como una real vigencia, a diferencia de otros países donde sí se potencian totalmente sus derechos y los seres humanos son un poco más integrales. Pero bien, gracias ahí por la respuesta, Pan. Ok, muy interesante la respuesta de todos y coincidieron en un punto, que era el estudiar la música, ¿verdad? Con base a eso yo quiero formularles la siguiente pregunta. Vamos a empezar con Andrea. ¿Consideras que el hecho de ser músico y crear música es un don que es nato o puede incentivarse o estimularse para alcanzarlo? Mira, yo siento que hay habilidades que sí son natas, como por ejemplo la agudez del oído o la capacidad de musicalización, pero sí siento que al final el talento viene siendo un 1%, porque más vale también las ganas que uno tiene de hacer las cosas. Por ejemplo, puedes ser muy talentoso, pero si sos indisciplinado, no querés, tenés pereza, o sea, de nada sirve tu talento si no. Y para mí sí siento que la disciplina, el estudio, la práctica, todo eso es lo que más aporta, porque no basta solo de tener talento para poder hacerlo, porque el talento es una de las cositas que necesitas para poder, porque ahí es un montón de cosas que... Una nada más, como por lo que has respondido, que consideramos que es importante conocerlo. ¿Cómo nace Andrea en el ámbito musical? O sea, ¿qué te incentivó? ¿O tú simplemente dijiste, traigo ese don, lo ejecuto? ¿Cómo fue la...? No, mis padres desde pequeña, o sea, toda la vida. Bueno, mis padres tenían una escuela de música, entonces yo era parte de las clases con los otros alumnos, ¿verdad? Entonces prácticamente desde pequeña siempre la flauta dulce estuvo conmigo, el coro de niños, niñas, el violín, que fue uno de mis primeros instrumentos en aprenderlo. Entonces prácticamente el incentivo de mis padres es lo que me hizo a mí amar la música, porque también lo hicieron con amor y no con vara, ¿no? Sí, Sí. Qué bien. Okay, la misma pregunta para el pana. Ya simplificándolo, ¿crees que es algo que se trae o vos podés incentivarlo y estimularlo para alcanzarlo? Cito a Andrea, abro comillas. O sea, es el 1%. Sí, claro, o sea, digo, comienza con talento, comienza con el talento, comienza también con algo hereditario. Mi mamá y mi papá era guitarrista, bueno, ya no toca guitarra. Mi mamá era cantante, ya no canta. Entonces ellos se conocieron así, ya aquí estoy. Entonces, eso es parte de algo hereditario, es como que es ese oídito a la música, había una guitarra siempre en la casa, y después de eso, pues, ahí está. O sea, tampoco digo que yo soy el más talentoso del mundo, no soy nada. Prácticamente está esa chispa tuya en la que le pones a la música y le pones ese cariño, ese amor para hacerla, para expresarla cuando estás tocando en vivo, y partiendo de eso vienen muchas cosas. La disciplina, el todos los días practicar tus canciones, al menos, y hacerlo siempre, pues, o sea, componer, vaya, esa es otra disciplina que cuesta bastante. Buscar de dónde componer, cómo componer, cómo. Buscar a la musa. Buscar a la música. Así es. Pero vaya, entonces estamos entendiendo que tú, aparte de ser guitarrista, también te dedicas a la composición lírica de tu banda. Así es. Okay. En parte.
está Bobby por ahí, un saludo, que es el compositor mayoritario, pero tenemos ahora en los últimos tiempos y después de la cuarentena y todo eso, todo, bueno, como que comenzamos a querer hacerlo desde nuestras casas y ahora cada uno tiene, bueno, los que tenemos lo hacemos de esa manera. Ok. Ok, la misma pregunta sería para Cristian. Ok, bueno, sí, citaré aquí al pan, Andrea, porque todos de la misma manera lo cito en formato APA. Así que sí, coincido. El talento es como el combustible de activar esa máquina. Y esa máquina, ¿cómo se activa? Ya con la disciplina, con la dedicación, con la experiencia, que es muy importante, y sobre todo informarse y educarse. En algo sí que coincido con el tema, sobre todo de este podcast, es acerca del derecho al trabajo. Sí es muy importante, pero también debe llevar a la mano también el derecho a la educación. ¿Y qué derecho a educación pedimos como músicos? Es también que se les pueda llevar, como por ejemplo, ya sea materia de música, a las primeras infancias o a la educación básica, que sea muy accesible poder acceder a una academia de música, porque hoy en día, pues, costarse estudios de música, pues no todos incluso pueden tener el privilegio, porque hasta dentro de sí mismo educarse en esta rama es un privilegio también, porque Sí. no es algo que a uno se le facilita pues rápido. Aquí uno tiene que ser empírico, informarse, aprovechar las plataformas digitales, YouTube y de todo el medio que tenemos ahorita para poder ser autodidacta. A la vez, en mi caso, como empecé en la música, es un tanto curioso porque a mí desde pequeña mis padres me involucraron en las artes, comenzando con el teatro. Posteriormente estuve muchos años en ballet, alrededor de 9 años, en ballet clásico, danza contemporánea. Entonces, cuando estaba en ballet clásico, recibíamos como clases de música para desarrollarnos el oído musical con el piano. Entonces, ahí fue donde fui desarrollando y llamándome la atención lo que es la música. Y lo curioso es de que en mi adolescencia pues hay rebeldía también, ¿verdad? Entonces ya fue que me empezó a gustar el rock, entre otros géneros. Me gustó mucho porque lo consideraba que tiene su complejidad, como su sabor distinto, a comparación con otras músicas que la verdad que todas son encantadoras, pero a nivel personal me gustaba esta complejidad. Ya una vez entrando a eso, siempre he estado en las artes, también pinto, soy escritora también, soy licenciada en filosofía también. Entonces al final las artes es algo que me ha ido envolviendo y la música es algo que me ha permitido a mí expresar muchas de las artes en las que yo me he dedicado a lo largo de la vida. Qué bueno. Bueno, ahí tal vez les das una exhibición ahí de cómo es eso que haces, que... ¡Qué calenta! No, fíjense que esa pregunta la formulé yo, porque entre él y yo nosotros nos distribuimos la formulación de las preguntas y me nació Yo hacerla. quería decir que la hizo él. No, es que En el podcast. Pues sí, que quede claro. No, miren, es que lo que pasa es que cuando yo era adolescente empecé clases de guitarra con Chente. Entonces Chente me decía, mira, vos no te quiero desanimar, me decía. Aprendés, tenés que darle, pero no sos alguien que realmente te apasione, porque el músico contra viento y marea, contra lo que sea, pelea y lo hace. Pero no te lo digo para que te desanimes, me decía, sino que vos tal vez de repente lo puedes despertar y lo haciendo evolucionar. Por alguna mala razón ya no pude seguir con las clases con él, pero era una onda puya tremendísima las clases con Chente. Bueno, a veces me ponía hasta a tocar batería o a cosas de canto y cosas así. Lastimosamente no pude seguir, pero yo siempre me cuestioné, ¿será que esto es nato? ¿O se puede llegar a explotar en algún momento hasta para quien no trae esa parte nata en su humanidad? ¿Verdad? Sí, quizás tal vez no para, o sea, míralo de ese lado, que conozcas todos los instrumentos, saber cuál te gusta, para comenzar. Y segundo, conocer los instrumentos para, no tal vez ser un músico, ahí estar enfrente, sino también para componer, para producir música. Y entonces, ¿quién quita después que aprendes un software de grabación y te haces productor? Entonces, o sea, Claro. son todas esas cosas. Y gente, por supuesto. Chica, no, una calidad O sea, que aparte del talento, te tiene que gustar esto. Creo que eso es como el componente de las 3 respuestas de cada uno de ustedes, ¿verdad? Algo que tiene que gustarte, tiene que apasionarte. Sí, el talento es importante, pero ustedes 3 coincidieron que es un 1%, pues. Sí. Entonces,
poder llegar a estimularlo sin tener como el gen musical, digamos? Sí se puede lograr porque, bueno, la vida es todo un recorrido, son muchos caminos que uno toma y muy curioso de que mi temprana edad me dediqué a muchas diferentes artes y terminé en la música, aunque estoy retomando las otras, pero al final la vida en el campo artístico, bueno, esta es mi opinión, es todo un recorrido que tú tienes que, sabes que tienes un talento, tienes una pasión. Sí es cierto, es 1%, pero también te está permitido a ti de que si te dedicas con mucha pasión, pero el momento tú no le encuentras o ya te encuentras en, no quiero decir un limitante, pero ya no te apasiona porque te encaminó a otro recorrido, es totalmente válido. Entonces aquí también hace falta como cierto tipo de información pedagógica para los estudiantes de cualquier tipo de rama. Es decir, ser un detractor, ¿qué le va a hacer a las infancias? Ser detractor, decir, ok, te tiene que gustar mucho para que puedas hacer algo, porque simplemente te puede gustar y lo puedes hacer súper bien. O simplemente te pueden matar la pasión. ¿Qué tal si tú realmente estabas súper motivado, te dijeron eso, ya te hizo pensar ahora la contraparte y Sí. al final te puede desmotivar hasta cierto sentido? Eso también hace falta de muchos pedagogos de acá, que tengan una capacidad para poder desarrollar, capacitar a la persona a quien le están enseñando. Bueno, en las artes así es. Nada más. Una última para ti, que te dedicas como, eres vocalista de una banda de metal extremo. Sí. ¿Cómo desarrollaste esa técnica para poder? Es que es muy curioso porque es como algo que sí me ayudó mucho. Bueno, he sido full empírica en mis primeros años. Realmente a mí me gusta ejercitarme en esos aspectos, entonces había algunos ejercicios que hacíamos en danza contemporánea para incluso manejo diafragmático, porque hay algunas presentaciones que teníamos, me acuerdo una presentación que me ayudó bastante a crear sonidos de pájaro, era algunos ejercicios de respiraciones, entonces ahí aprendí como ciertos aspectos tanto de gutural, de manera diafragmática y no de garganta. Entonces así me acuerdo la primera vez que yo canté, tenía quizás como 16 años, había un grupo de amigos que se reunían para ensayar en una banda, faltó el vocalista y yo dije, bueno, ya me puedo las canciones porque lo llevo a ver, a pasar la tarde ahí, ¿verdad? Entonces decidí cantar y obviamente no es como que me saliera perfecto, pero al final me ayudó porque me dijo, no se escucha que sea tu voz, es más que todo diafragmático, y al final con el acceso a la información que he tenido, ahora hay de todo, diferentes tipos de técnicas, he podido aprender ya diferentes tipos de vocalización e incluso tengo ya la facilidad de poder cantar clean, combinar después gutural, hacer ese tipo de cambio. Obviamente con el tiempo, ya es como alrededor de entre el 2016, no, 2016 a este año 2025, ya son muchos años. Ajá, entonces, eso me ha facilitado a mí. Ajá. Ok, excelente. Bien, vamos a empezar esta pregunta para que no tenemos que, pues ya te vi que no te nos vayas a enfriar contigo. Háblanos un poco acerca de tu carrera artística. ¿Hace cuánto te dedicas a explotar tu arte? ¿Desde cuándo vienes incursionando en la música? ¿Y cuáles han sido las distintas bandas en las que has estado? Vaya, lo voy a tomar en cuenta a partir de mi primera presentación en escenario. Sí, como mencionaba, el 2016, como participar ahí en el grupo de amiguitos, ahí estar viendo qué se hace. Al final no se resultó nada, pero así, a medida de que uno va conociendo contactos y todo, les decían de que, hey, conozco a una niña, una chica que canta así. Y ya fue como que me recomendaron a una banda. Una de mis primeras bandas formales se llama Bitter Dissection. Debutamos en el año 2009. Allí fue Roberto Burgos, el palillo, que me recomendó a estos chicos que ya tenían su banda formada y necesitaban vocalistas. Fue un boom, me acuerdo, porque era la primera. Luego surgió otras bandas. Por ejemplo, había otra que otra chica estaba, que después surgió Eresis, Tempest, creo que había otra que era de Loon después. Entonces poco a poco fueron como formándose. Bueno, ya después de Beer Dissection, en el 2013 comencé con Aeonville, ya fue como decisión propia de encontrarme con quién podemos tocar género deathcore, porque ya era el boom del deathcore para esa fecha.
Entonces coincidí con unos colegas que al final nos hicimos súper amigos, todos de la misma edad y todos músicos, y entonces así empezamos. Sí fue otro boom porque comenzamos con ese género y de ahí hasta la fecha, en ese camino del 2013 hasta ahorita, he hecho colaboraciones también con otra banda que algunas se me ha ido el nombre porque ya fue un par de años, de géneros como ya sea de black metal, de death metal. Luego del año 2018-19 entré con con Inhuman, que es el full death metal. Realizamos la grabación de un EP. Después de eso, he tenido como otras bandas que me han invitado, colaboración de canciones, que lanzan su EP, un bonus track conmigo. Y la última que es como todo lo contrario, es Excalibur, porque es un género heavy metal experimental. Entonces ya no estoy cantando gutural totalmente, ahora ya canto lírico. Entonces, pero sí le meto un par de gritos, growls, todo eso, y ya es como bien diferente, y se ha sorprendido bastante el público porque es un cambio totalmente radical a lo que se ha visto conmigo, nada más. Gracias, Cristian. Andrea, por favor. Sí, háblanos un poco acerca de tu carrera artística. ¿Hace cuánto te dedicas a explotar tu arte musical? ¿Y cuáles han sido las distintas bandas en las que tú has participado? Porfa. Bueno, yo, como menciono, ¿verdad? Vengo de una familia de músicos, entonces desde pequeña hacíamos recitales en la escuela, entonces desde pequeñita siempre estuve como motivada a mostrar lo que mis padres me enseñaban, ¿no? Así como, llegaba tal tía, vaya, muéstrale, toque, y así va. Entonces, prácticamente que sí, llevo casi que 30 años de mi vida de estar en escenarios diversos, conciertos, bueno, estuve en la Sinfónica Juvenil, mis padres se congregaban en una iglesia, entonces también formé parte como de producciones musicales ahí en esas instituciones, ¿verdad? Que nos han formado musicalmente también. Sí. Y nada, de ahí fue cuando a mis 12 años fue como donde yo dije, me quiero dedicar a esto, que formé parte de una gira a Estados Unidos con un proyecto de niños y niñas. Entonces fuimos 1 mes y medio a 2 estados, y después de esa gira yo vine ya así como, ya, Esto es lo mío. esto es lo mío, sí. Y desde entonces, bueno, creo que para ese entonces compuse una canción, full romance, ¿verdad? Porque soy un amor. Amo el amor, soy una romántica. Y entonces ahí empecé con la música, pero bueno, luego empecé a explorar la danza, empecé a explorar el teatro y me quedé ya con el circo, donde dije, aquí está todo. O sea, aquí está todo junto, aquí no hay límite de nada. El límite es tu imaginación, literalmente. Así que ahí. Gracias. Bien, pana. Mande. ¿Tú desde cuándo te dedicas a explorar tu arte? ¿Y cuáles son las distintas bandas en las que tú has estado presente? Bueno, parte de la herencia, compartiendo también con mi compañera aquí a la par. Mi papá y mi mamá, como les comentaba anteriormente, fueron en su tiempo músicos. Menciono la Orquesta Metropolitana ahí por los 80, y papá se quedó tocando y todo eso. Siempre había una guitarra en la casa, siempre había una guitarra de palo, esa que tenía la acción hasta aquí, ¿vea? Decirlo, ¿vea? Y un teclado. Entonces ahí se iba la luz y mi papá se ponía con mi mamá y cantaban súper. Y todo eso se me quedó en la mente, y mi hermano tuvo clases de teclado y yo estaba como estaba más pequeño, creía que tal vez no podía entender, ¿verdad? Pero después yo sacaba los ejercicios pequeños, ¿verdad? Hasta ahí, ¿verdad? Y luego pasó el tiempo, llegué a bachillerato, siempre se empezaba la guitarra y me podía alguna canción, la sacaba de oído. No estudié hasta ese tiempo.
Estuve en el 2000 y 2001, mis horas sociales del colegio fueron como un grupo. Dice, la rondalla, le decíamos, la rondalla, pero terminamos tocando canciones así de trío, así, canciones de como se llaman, todas esas cosas, ¿verdad? Y así logré pasar matemáticas, ¿verdad? Así logré pasar matemáticas. Pero sí, o sea, después del tiempo en la UCA, cuando estuve en la UCA al principio, había alguien buscando un grupo, y es Marlon, que si me está viendo, pues un saludo para Marlon. Comenzamos una banda de punk y comencé como guitarrista y compositor. ¿Cómo se llamaba la banda? Swarg es un nombre hindú que significa libertad, independencia. Tus raíces vienen del punk, entonces. Por ahí. Escuchaba de todo, pero en ese tiempo lo que estaba hirviendo era eso, porque estaba escuchando, gracias a otro gran brother, Javier, comencé a querer ser como un poquito más melómano y a escuchar música y todo eso. Entonces, bueno, en ese tiempo creamos esa banda, comenzamos a buscar más gente y resultamos tener como unos 3 años de andar tocando ya en el underground, ¿verdad? Y bueno, con eso también en bachillerato teníamos el mismo proyecto con los compañeros, comenzábamos a querer grabar ahí en el Cool Edit Pro, que era el software de ese tiempo, que ahora es el Adobe Audition. Entonces ahí teníamos la batería, los micrófonos y grabábamos, para no ser tan largo, ¿vea? Pasaron los años, tocamos, nos separamos con Suar, de ahí con mis amigos seguimos siendo amigos, y en 2008 bueno, me fui a un viaje, ahí estuve por Costa Rica, son un par de años, regreso y nos enfocamos, ¿verdad? Y nos fuimos a una competencia donde, en el 2008, si es más bien, que fue una competencia de juventud, El Salvador en ese tiempo, en Plaza Merliot, donde participamos y nos llevamos en primer lugar. De ahí nos salieron unos 600 pesos, ¿verdad? para grabar 2 canciones. En ese tiempo, 2006-2007, no estuve así totalmente metido en algo, pero bueno, me reuní con un amigo de una colonia donde viví en ese tiempo, con el Cachi, y comenzamos una banda que se llamaba Zion. Era como reggae a lo Sublime, que no sé qué, que punk, que no sé qué, aquí, vea. Entonces, en ese tiempo también me probé con los Tachos. Entonces, al mismo tiempo y paralelamente, estuve en esa banda, en Zion. Los Tachos me sirvió mucho también para agarrar experiencia con la banda. Y así pasaron los años. La banda sigue ahí en el corazón, Zion, pero los Tachos ha sido la banda que más ha perseverado. Y así entre todo he pasado entre otras cosas, ¿verdad? Y todo eso, pero mi banda fija y banda con la que me he quedado en relación mayor en toda la vida son los Tachos. Y seguimos desde el 2008. Ese es el matrimonio. El matrimonio sin papeles. O sea que estás en los Tachos desde el año 2008. 2008, 2009 casi. Puchica, toda una vida. Sí, cuando Tachos los Tachos comenzó en 2007 y luego después buscaron un vocalista y luego después conocí a Bobby. ¿Sabes quién te llama? Te llama Bobby. Van a hacer unas pruebas, ¿verdad? Y todo eso, y después todas esas historias. Bienvenido al barco y aquí estamos. Qué bueno. Felicidades. Bueno, los 3, aparte de ser músicos, son compositores entonces, ¿verdad? Voy a hacer la siguiente pregunta. Vamos a comenzar con Andrea, ya que le pasaron el micrófono. Para ti, ¿qué es el trabajo creativo desde el punto de vista del arte musical? Mira, es un tema que me ha estado resonando mucho porque yo siento que, como dice nuestro querido Willy, los momentos de ocio son necesarios para la creatividad. Entonces, para poder crear, necesitas entrar en un estado. Entonces, en este país, vea, lastimosamente, cuesta pues tener esos espacios. Bueno, en mi caso, verdad que también soy madre, estamos trabajando todo el tiempo y eventos y no tenés, y hay tanta demanda que no tenés chance de poder hacer tus cosas, tus producciones, tus
tus creaciones, ¿verdad? De Vos te repente. dedicas full al arte, ¿verdad? Sí, al arte escénico. Entonces la hago ahí literalmente de malabarista, de payasa, de bailarina, de maestra, de todo. Entonces, yo siento que va por ahí, ¿verdad? Primero encontrar como un espacio donde puedas sumergirte en la creatividad y luego venir y ordenar, porque, o sea, llega un momento en que vos solo estás, ya después, ok, el orden, ¿verdad? Ya los métodos que uno ha aprendido, ¿verdad? Ya sea, si en la música uno empezás en mi caso a mí me sirve mucho primero la música y luego, o hacer aparte la letra y luego ver de qué forma poder encajarla. Ajá, pero de lo contrario, o sea, sí siento como que en sí el espacio para poder crear y poder tener esa amplitud, ¿verdad? Porque de repente uno puede hacerlo así, en 2 patadas. Hace poco hice una canción con un colega, con cover, y no es paja, que iba manejando y en el carro escribí la letra, ¿verdad? Entonces yo dije, juela, yo nunca me había, nunca me había como puesto también en ese plan, ¿verdad? Porque a veces ni uno cree la capacidad que uno tiene para crear, porque no tenés esos espacios también de creación. Y bueno, con las musas hemos experimentado mucho la creación colectiva, que también me parece súper interesante, y no solo desde el individual, sino que desde también poder venir y co-crear, ¿no? De venir y poner temas a la mesa y decir, bueno, ¿qué pensamos? Y ver de qué forma hacemos música y así, ¿verdad? Entonces va como por ahí. Fíjate que eso es lo que te iba a preguntar, porque como vos haces énfasis en tener un espacio para poder dedicarte a crear, entonces te iba a preguntar si realmente no sentís que la inspiración puede venir de repente. Pero ya me dijiste que sí, vas camino a un lugar y como que ahorita me vino y voy escribiendo y manejando y es bien interesante, pues. Sí, pero también es eso cuando ya te ponen fecha y hora de las cosas, ¿ve? O sea, cuando tenés fecha y hora de algo, cuando hay presión, a hueveta. A hueveta uno tiene que sacarlo sí o sí, ¿ves? Pero si tenés el chance de poder crear algo de lo que vos querés decir, como vos, o sea, que nadie te está diciendo, vaya, haceme una canción. Nadie te está diciendo eso. Vos lo haces porque vos querés, vos escoges qué género, vos escoges qué tema. Entonces siento que ese espacio es necesario. Sí, es necesario, súper necesario, porque al final te convierte en tu esencia, es tu esencia, ¿no? Porque es tu tiempo para conocerte, para fluir, ¿no? Para hacer todo tu proceso creativo, porque hay procesos creativos que necesitan también información. Por ejemplo, yo estaba ya un día esto así como ya topando, ¿vea? Yo decía, puya, mi musa se me ha ido. Y de repente busqué, googleé y dije, ¿cómo mantener la creatividad? ¿Vea? Entonces, de repente es como buscar apoyo desde historias, desde trabajos de otros colegas, desde venir y hacer una canción desde el poema de un escritor que te gustó, ¿no? De alguna situación, ya sea de tu vida o de la vida de otras personas, ¿vea? Entonces siento que hay como varios métodos con los cuales uno puede mantener la creatividad. Okay. Muchas gracias, Andrea. La misma pregunta para el pana. Para ti, ¿qué es el trabajo creativo desde el punto de vista del arte musical? Encajo bastante la situación en la que estás, ¿verdad? Aquí prácticamente no existe ese punto en el que te dicen, vaya, brother, tenés un mes, vamos a hacer un disco de 12 canciones. Chico, componé y producí. Ya, te vamos a dar el estudio. ¡Ay, qué chido fuera! Entonces, bueno, o sea, vamos a ese punto, o sea, pero cuando, como dice Andrea, cuando tenés el espacio, te da ese tiempo para hacer una introspección. Y vos pensás, ¿crees que lo que estoy diciendo está bien? Esto y lo otro. Y a veces, y en la mayoría de cosas que han salido, son pocas las que de verdad, yo digo, le he metido un montón de mente a todo eso. O sea, porque a veces hay algo tan pegajoso que ahí está y suena. Pero
Pero sí, en ese caso, cuando tenés algo encima, a veces es como un reto para vos, porque es un reto. Y tenés que encontrar la manera de cómo trabajar tu creatividad. Y que te guste, Y que te guste. Entonces, ese es un arte también. O sea, un artista no es que todo el tiempo está ahí, se levanta en la mañana y ya pensé en una canción. O sea, todos tenemos impases, hay momentos en los que, pues sí, dejo la canción en pausa. O sea, digo, no tengo inspiración en el momento, o tal vez la tengo, pero no es lo que quiero decir. Entonces ahí vienen los cambios y todo eso. Entonces, en parte de la composición es bien difícil. Entonces no te podría decir a ciencia cierta cómo se debe hacer, porque al final la mente y tu inspiración, la musa, ya, es de esa manera. O sea, viene y se va. Viene y se va. Ok, muchas gracias. La misma pregunta sería para Cristian. Bueno, lo del proceso creativo comparto con Pana y Andrea, pues es muy importante tener el espacio para poder dejar fluir la creatividad. En mi caso, bueno, creo que considero que tengo una mente un poco sistemática, la verdad. Okay. Quiero compartir cómo es que en general, ¿verdad? Porque yo no solamente me dedico a las artes, yo también tengo un empleo formal, como cualquier persona. Entonces, aparte para mí del arte, es como, no quiero decir ese escape, porque también considero que para mí ejercer el arte en la música también para mí es un trabajo, obviamente no siempre remunerado, pero es algo que yo me respeto a mí misma porque me encanta y por lo tanto necesito tener disciplina por eso. Así que mi proceso creativo realmente en mi mente... muchas veces puedo estar en la computadora, puedo estar manejando, puedo estar haciendo otras cosas, pero siempre tengo una idea o una conversación y siempre la apunto, la anoto. Entonces, eso me sirve mucho para mí. Todas las composiciones líricas que hago, quizás mi mayor musa sería esta experiencia llamada vida que me ha permitido estar yo aquí en esta experiencia terrenal. Esa es mi mayor musa. Por lo tanto, todo lo que yo escribo es referente a ciertas experiencias, de lo que opino, de lo que comparto. Entonces, cuando yo tengo una idea, yo la elaboro en un microcuento o un poema, porque también eso me gusta mucho, la poesía, la escritura. Entonces, parte de mis canciones, como ya tengo material, solo lo saco y ya lo complemento ya a la música. Aunque también he empezado muchas veces desde cero. He comenzado, por ejemplo, sí, también es como trabajando bajo presión, que de repente, mira, ya tenemos el estudio habilitado, tal fecha, y vas a llegar a grabar, aquí está todo esto, y pues ponerle tu sazón ahí, ¿verdad? Tu letra y todo lo que quieras. Ahí sí, ya me ha tocado que 2 minutos hago una cosa y quizás no tenía nada preparado, pero realmente... Pero te sirven los apuntes, digamos, que decís que vas guardando. Sí, siempre lo voy guardando. Es que trato de pensar que la vida es un arte, me encantan todas las experiencias. Creo que me considero a mí misma una persona que soy bastante buen oyente. Me gustan las personas, todas las experiencias que me comparten. Me inspiro en los aprendizajes que tengo al otro lado del espejo de esa persona. Entonces siempre estoy apuntando, siempre estoy escribiendo, la verdad. Ya solo selecciono lo que me favorece. Sin embargo, también coincido el hecho de que tener un propio espacio, porque muchas veces por trabajar una jornada completa sí me siento agotada. Ya no me permite, por ejemplo, dedicarme a mi proyecto personal, que últimamente estoy tratando de elaborar y componer mi primer álbum solista como cantante de metal. Ajá, entonces sí creo que va a ser un poco innovador porque no es como que muchas mujeres se dediquen como solistas a eso, pero hay un momento que sí me encuentro bastante cansada. Quiero que sea, como decía, mente sistemática, que quiero que sea algo ordenado. Entonces ya trabajar así, no, quiero que salga bien, no quiero eso, ya estoy como ir depurando todo lo que tengo y sí ya toma más tiempo. Pero al final el cansancio, pues una jornada completa afecta hasta cierto punto, ahí es nada más echarle la ganas. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a ir cerrando este bloque con 2 preguntas más para que no se nos vayan ahí a hundir aquí los artistas. Ajá. Fíjense que pues realmente esta noche, esta experiencia en particular,
es tan emotiva para nosotros porque aparte del conversatorio público que estamos teniendo, y le agradecemos al público presente por la atención que nos están prestando más a nosotros. La experiencia de los artistas acá, a quienes una vez más les damos mil gracias por haber aceptado participar. La peculiaridad que tiene este filme es que va a haber una prestación artística de las musas desconectadas, hoy reconectadas, y los tachos en formato acústico. Entonces esto va a estar bonito para que bailen por ahí. Así que vamos a darles paso a la siguiente pregunta. Vamos a empezar con el pana. ¿Cuáles son los diferentes obstáculos o desafíos que en el recorrido de tu trayectoria como artista has enfrentado para dinamizar y potenciar tu actividad artística y que dicha actividad se vuelva la fuente generadora de ingresos de cara a tus necesidades románticas? Bastante profundo. No, en serio, por lo que todos pasamos, y creo que yo también pasé, fue por lo mismo, de que hubo un momento en el que, digamos, donde yo andaba dando vueltas artísticamente del género del reggae, hubo un momento, o creo que en el momento en el que yo llegué ya estaba de salida. ¿Entendés? Habían toques en la luna, cuando existía la luna, en las canciones del monte y todo eso. Lo estoy viendo de manera de ingresos por ahorita, ¿verdad? Pero después yo me pongo a pensar, o sea, si la gente no llega a los toques como antes llegaba, entonces, ¿cómo se consume la música? El internet no era tampoco la gran cosa en ese momento, o sea, no era algo que de verdad, como ahora tenés Spotify y tenés todas las plataformas donde escuchar música, tenés más acceso. Antes lo que existía, habían páginas de blogs, como por ejemplo Reggae Unido, Salva Reggae, entonces ellos sacaban sus páginas y entonces ahí te dabas a conocer. Después de eso, ahora, con los tachos, o sea, el 2008 y todos esos años que se vinieron, fueron de producción, o sea, el obstáculo realmente fue eso, que los conciertos ya no se llenaban realmente como antes. Y bueno, en la manera de composición y de ensayos creo que sí estábamos bastante alineados en ese sentido, porque fue un tiempo en el que cuando los Tachos sacó el primer EP y sus primeras canciones, fue decir, hey, bueno, se hizo Anastasio de Monte, pero están los Tachos y siguen y cantan las canciones de ellos. Entonces, mucha gente dijo, hey, contratémoslos, está este festival, está este otro. Entonces, para subsistir, creo que de cierta manera había algún tipo de ingreso. En la parte de composición también estábamos haciéndolo, pero los obstáculos eran esos, o sea, que realmente estábamos llegando solamente al círculo de la gente que le gusta el reggae. Y parte de nuestra visión no es esa. Nuestra visión no es llegar a la gente reggae, es llegarle a toda la gente, y que a toda la gente le guste la música que hacemos con las fusiones de la música que a nosotros nos gusta, y no realmente hacer como un toque, o sea, esto es puro reggae y si no cabemos, ¿me entiendes? O sea, es música para todos y todas. Entonces, eso prácticamente fue el obstáculo al principio, ¿verdad? Pero por lo demás, la cosa ha ido llegando. Ahora bien, también hablamos de otra cosa. O sea, nosotros no podemos ser 100% músicos porque realmente hay que trabajar. Y a Andrea realmente la admiro un montón porque ella vivió en ese momento y eso se convirtió en su modus vivendi. Sí. Okay. Y entonces es parte de su vida. La gran mayoría quizás no lo pasamos, pero es buenísimo, es digno, y es lo mismo. Pero nos pasa a muchos músicos que tenemos que trabajar en otras cosas, o si estudiamos otras cosas, por ejemplo, yo comencé a estudiar Derecho, y bueno... Vaya. No, mentira. No, pero sí, o sea, en todo eso, o sea, en la banda hay un arquitecto, hay un ingeniero, hay un abogado, hay ahí están sentados, ya los vimos. Ahí están, ¿verdad? Hay un diseñador, ¿me entiendes? Y así, hay un doctor. Entonces todo eso, ¿me entiendes? Y hay que cumplir con ese horario para poder invertir, para ir a ensayar, invertir, para grabar. Pero lo que queremos hacer como banda es eso, ¿verdad? Tratar de subsistir
y poder ahorrar para que esas cosas no nos caigan a nosotros. Pero la inversión de tiempo, la inversión de las energías, ya cansado después de ir a trabajar, que hagamos ensayo y hacemos grabación, todas esas cosas. Fíjate que yo te quería hacer una pregunta que la iba a dejar para después, pero trayendo a colación lo que acabas de mencionar. Yo me acuerdo que yo iba a la luna con Felipe, con otros amigos cuando teníamos, creo que ni siquiera nos podían dejar entrar, 13, 14 años. Pero yo me acuerdo de una banda que se llamaba Anastasio del Monte. ¿Qué relación tiene con los Tachos? ¿Son lo mismo? O explicando, ahonda más en eso, por favor. Claro, dos de sus fundadores, Bobby y Pitu, se están riendo. No, prácticamente, o sea, dos de sus fundadores. Está haciendo loco ahí sentado, ya lo vimos. Que se suba. Sí. No, es el simple. La banda se deshizo, pero dos de sus fundadores, que fueron los que escribieron. ¿Anastacio del Monte? Sí. La banda se deshizo, pero dos de sus fundadores, que habían escrito casi todas las canciones, digo casi por una, ¿verdad? Entre Pitu y Bobby, y ellos decidieron seguir con el nombre Los Tachos. ¿Por qué? Porque de cariño decían, vamos a ver a los Tachos. Los Anastasios les dicen Los Tachos. Claro. Entonces así era. Entonces por el nombre de pila, el nombre de cariño, vamos a ver a los Tachos a la luna, que no sé qué, no sé cuándo, ¿verdad? Entonces así fue como fue como usemos ese nombre, aunque nos vamos a ir ¿A otra línea? no otra línea, sino un nuevo amanecer, ¿me entiendes? Una administración. prácticamente lo mismo. Pero o sea, me refiero a que es un renacer de una banda. Gracias. Vamos a hacerle la misma pregunta a Crisis, por favor. Bueno, han habido muchos retos a lo largo de mi carrera y pues el hablar de lo económico, los ingresos no se queda atrás. Realmente dentro del género metal, toda esa escena del rock metal, del punk o de todos los géneros extremos que se conocen, es bastante complicado poder, por ejemplo, dedicarse al 100% a la música. Creo que la mayoría de personas tenemos como un empleo formal porque tenemos que comer y pagar facturas, ¿verdad? Y a la vez, pues, dedicarnos a las propias pasiones, que es el arte. En mi caso, de las cosas que he visto que me han sido más de reto para mí, primero, sí hay escena musical dentro del metal, pues porque están trayendo grandes bandas de rock y metal últimamente, es porque sí hay público y hay gente que lo paga, pero de ahí deviene un problema, una problemática muy importante, es que no se le ha dado el valor a la música original que se le debería dar. Hay muy buenas bandas de metal acá, que incluso han ido al Festival Wacken en Alemania, otros festivales internacionales con bandas mundiales que han ido a representar el país, pero no se les ha dado como esa gran importancia por podría decir, la escasez informativa que tienen muchas personas. Aquí no voy a sacar de un lado de que pues vivimos un país, sí, totalmente laico, pero a la vez dogmático, que muchas personas tienden a pensar, y falta pensamiento crítico. ¿Por qué digo pensamiento crítico? Porque si tú dices que algo no te agrada, tienes que saber por qué no te agrada. No puedes, por ejemplo, juzgar un género si ni siquiera nunca lo has escuchado, nunca has visto su letra. Como recuerdo que hace poco vino Guns N' Roses y hay muchas personas que decían que música del demonio, pero a la vez decían, esa canción me gusta. Yo no sabía que eran ellos, yo no sabía, lo hubiera ido a ver. Es decir, se ha presentado en muchas ocasiones eso. Entonces aquí la problemática es el deseo de poder conocer, el pensamiento crítico también, y de parte de la escena, pues darle el valor a la música original. Porque siempre hay un fenómeno que no lo he visto solo en la escena del metal, pues ustedes pueden confirmar. Aquí existe algo que realmente trato de cuestionarme. ¿Por qué todo lo hecho en casa tiene que ser menos de menos? Y mejor enaltecer a los que están afuera. Ya es una problemática social que no solo la veo en la música, también en las artes. Por ejemplo, si alguien se quiere atrever a hacer algún tipo de diferente arte o baile o pintura, escribir, pues que el público popular, ¿qué es lo que va a hacer?
pues tratar de menos, no, que le hace falta, no, que necesita más, cuando simplemente muchos, ¿cómo hacía la gente en el tiempo pasado para poder crear música y arte? Simplemente tampoco no habían academias como uno podría acceder ahora. Todo empieza desde el primer deseo de poder hacer las cosas, y obviamente ahorita aprovechando los recursos digitales es tomar ventaja de educarse a sí mismo, pero aquí la problemática que yo veo es hacer conciencia en general para toda la población que valore lo que es hecho en casa, no importa si es música, pintura, poesía, otras diferentes artes, incluso el deporte. Es que ese es el problema, es un problema social que no solamente como música me ha afectado dentro del metal, sino en general. Ahora bien, para lo de cuestión de ingresos, pues hay que tener un trabajo formal, ¿verdad? Porque sería maravilloso dedicarse a la música, pero a la vez, para mí, en mi opinión, hace falta todavía mucho, porque ¿cuál sería nuestra labor como artistas en estos momentos? Yo siempre considero de trabajar con las juventudes, porque las juventudes, estas nuevas generaciones vienen, pues se pueden desarrollar todavía para que tengan un pensamiento crítico, no solo dejarse llevar, que lo de afuera es mejor que lo de adentro. Si se comienza desde las infancias a poder educar la apreciación artística, el valor que tiene lo que es hecho por ti, comenzando con la educación, lo que decía, para mí no estuvo correcto decir, ok, te tiene que gustar demasiado para hacer las artes, desde ahí estamos creando un detractor, tienes que haber mucha motivación que te guste y que valores tu trabajo, así que a la vez que puedes valorar el trabajo de los otros en sus diferentes áreas. Si educamos a las infancias a que le tomen valor a las artes, puede haber una total diferencia, quizás en 1, 2, 3 generaciones adelante, y quién sabe ya que podamos ejercer el derecho al trabajo dentro de las artes en un futuro. Gracias, Cristian. Ahora yo te quisiera hacer una pregunta, ya para ir cerrando, porque luego vamos con Andrea. ¿No consideras vos que el hecho de incursionar como vocalista en una escena que es un poco compleja, como la metalera, te ocasionó algún inconveniente? Porque tú sabes que usualmente esa escena está tiene mayor presencia masculina. Sobre todo en la vocalización, eso es algo... Ay, tengo mil y una experiencias en eso. Bueno, siempre esta pregunta es muy común que la hacen en entrevistas y yo tengo una respuesta que quiero iniciar con una sola palabra. Mi respuesta es resistencia. Con esa palabra yo defino esta pregunta porque tengo desde el 2008, 2009 mi primer debut hasta la fecha 2025 que no he dejado de estar activa. Sí he tenido desde el 2009 detractores así como, hey, esta bicha que se sube, no puede. Y es bien curioso porque en la escena musical están los trus y están los posers. Los trus son aquellos ancianos que te quieren preguntar de quién es la mamá del sonidista que estuvo allá en el año 95 de la banda tal. Te preguntan cosas así, ¿verdad? Es decir, a mí qué me importa, yo estaba jugando en ese momento, estaba pequeña, entonces siempre existe eso. Entonces para esa fecha los famosos true es como que, hey chava, y vos te podés y no sé qué de tal álbum de tal fecha, con quién era la niñera del hijo del vocalista que tenía en el año tal, es como que no me importa. Es decir, eso al final, obviamente yo estaba bastante chava todavía, pues quizás mi corteza prefrontal no estaba desarrollada, obviamente me afectaba en cierto momento, no tenía como la suficiente inteligencia emocional para decir no me afecta a mí, pero al final ¿qué pude hacer? Si yo no hago esto, si yo no estoy aquí, se va a morir esto, porque me ha dado mucha decepción, no decepción, quizás es más que todo tristeza, de que tanto talento femenino en el metal ha sido desperdiciado simplemente porque se han sentido violentadas. Sí. Me da mucho pesar y yo he llegado a un punto de que, y es bien curioso, porque en estas alturas de mi vida, con toda la trayectoria que quiero, esos señores que me preguntaban sobre la mamá de la abuela y todo eso, ahora es como decir, porque me ganó el derecho de piso, me saluda, hey, ¿qué tal maestra? Cuando yo estaba, era una niña chiquilla, flaquita, que se estaba subiendo a un escenario a cantar género metal, que, bicha poser, que se la cree, o cosas así. Y no solamente eso, también he descubierto de que en la escena del metal sí hay muchas, es muy clasificatoria, porque, es decir, es como complicado, como que algunas cosas se me haya tomado en cuenta, o algunos eventos, o cosas así.
pero al final pues no me importa. Por eso le defino esta pregunta con la palabra resistencia, porque si yo no resisto ahorita, ¿quién lo va a hacer? Porque no me gusta ver que todas las chicas estén motivadas y 1 o 2 años y se termine. O quizás la chica tiene pareja, alguien de la banda, termina la banda. No me gusta, pero lamentablemente no todas tienen, y no está nada mal que no tengan la fortaleza a estar de frente, a pesar de estar como luchando, peleando, pese a todo, en una escena que te puedes sentir vulnerable. Pero aquí toca, que si todavía no sigo, si me voy, como yo pienso, quizás voy a envejecer en esto, pero si no lo hago, pues ¿quién va a motivar a las demás para que se sumen? Y esto que no he escuchado cómo canta. Ay. No, de hecho, yo cuando vi la primera vez la banda de Crisia, yo dije, puchica. Pero cuando escuché ese volado, no, hombre, así que de verdad, a mí siempre me he como querido desenvolver en todas las escenas, pero la mía es la metalera. Pero cuando escuché cantar, mamita, no, hombre, digo, ¿qué es eso? Qué bárbara. Así que felicidades. Sí. Bien, vamos a cerrar el bloque. ¿La entendiste, Cris? Sí, casi no, sería como que si he buscado en algún momento la manera de formalizar todo el arte. La pregunta es si ya han buscado el mecanismo, porque digamos, yo viví en otro país. Claro. Y en otros países sí existe esa fórmula que tú estás haciendo. Y sí también existen esas quejas que en otros países están haciendo. Pero allá buscan una fórmula como por ejemplo emprendimientos artísticos, emprendimientos culturales, emprendimientos musicales, de poder como formalizar o poder decir, mire, yo quiero impulsar mi arte a través, pero también desde el punto de vista de empresa, a través del punto de vista de negocio. Esa es sí. no es un tema de criticar, sino que es un tema de poder ver de qué forma los que sabemos de ese tema poder ayudar a ustedes. Gracias. Fíjate que con esta pregunta sí ya lo he pensado, porque también soy administradora de empresas también. Quiero repetir la pregunta que me preguntó si he buscado la manera de formalizar y buscar financiamiento para el arte que yo ejerzo, que sería la música, ya que en otros países se les facilita poder financiar o manejarlo, o incluso a nivel empresarial esto. Ya lo he tomado en consideración. Sí hay como ciertos retos que he enfrentado también, por ejemplo, en el ámbito musical, pero se me ha olvidado decirlos. Es, por ejemplo, la coordinación grupal, porque sí, todos trabajamos, algunos tienen familia, cosas así, de poder coincidir. Pero sí ya lo he pensado antes, pero para mi proyecto personal, que ya va a ser solo mío, en eso sí ya quiero manejarlo ya más formal, pedir un financiamiento incluso, porque no solamente sería una composición musical, porque también quiero que un álbum sea el devenir, por ejemplo, de un libro que yo estaría escribiendo, como a la vez que lo representaría con un cuadro artístico. Quiero hacer como un combo pollón, de todo eso. Y sí, ya cuando ya tenga los derechos ya de mi propio arte, ya con el nombre de que en futuro lo dejaría conocer, ya cuando ya tenga registrado eso, sí, ya pensaría ya poder hacer el ingreso formal. Ajá. Gracias. Gracias. Bienvenido. Bueno, para que vean que estamos totalmente en vivo, es una pregunta de una persona del público. Gracias. Bien, vamos a cerrar este bloque. No sé si ya están listas las musas. Sí. Bye. Musas, ¿estamos listas? Ok. Bueno, ahí están abajo, pero listas en el escenario en un par de minutos. Bienvenidas. Sí. La Bien. magia de la tele, no se va a ver. Vamos a cerrar este bloque con esta última pregunta para Andrea. La misma, ¿verdad? ¿Cuáles son los diferentes obstáculos y desafíos que te ha tocado enfrentar a ti en tu carrera artística musical? Uy, bueno, aquí ya lo dijeron todo. Sí, pero sí siento que uno de los obstáculos
mayores es, bueno, la falta de información de la gente, porque gracias a eso también la gente no valora, no sabe de procesos, desconoce completamente lo que uno hace y no tiene idea de que se requiere ensayo, se requiere organización y entonces ahí es donde veo el primer obstáculo, o el público, porque la gente quiere que uno toque lo que ellos ya saben, ¿verdad? Entonces eso de poder conocer y apreciar el arte hecho en casa es por falta de conocimiento también, ¿no? Entonces ese siento que es como el primer obstáculo. El segundo, bueno, la falta de acceso, la falta de oportunidad, ¿verdad? Tenemos ahorita una licenciatura que no es tan accesible. O sea, la educación musical y las artes deberían de ser en una materia. Prioridad. Una materia más en la educación, en la currícula. Entonces, sí siento que desde ahí ya hay una decadencia, ¿no? De una sed de conocimiento, ¿verdad? Por eso escuchamos lo que escuchamos en las cóster y todo eso, ¿verdad? Entonces, Y pagan por ir a ver. sí, y pagan por ir a ver y después dicen, como, se quejan porque nos sexualizan y luego se quejan que porque pasan todas estas situaciones violentas de género también, ¿no? Porque estamos ahí constantemente escuchando mantras que nos meten otra info y nos manipulan, ¿no? Desde el subconsciente, exacto. Entonces, sí, me parece que ese es como los primeros obstáculos. Luego también que la música es una industria prácticamente patriarcal, ¿no? Que está dominada por hombres y las mujeres a veces solo formamos partes y o somos demasiado buenas o mostramos nuestro cuerpo o somos sexys, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que vende. Si no vendes, si no ganas plata. Entonces por eso también la gente se va al reggaetón y etcétera, etcétera, etcétera. Lastimosamente, ¿verdad? Entonces eso siento que es como los mayores obstáculos que puedo mencionar en corto. Gracias, Andrea. Bueno, un aplauso, por favor, para nuestras invitadas, nuestros invitados también, el pana. Musiquita consciente, musiquita hecha con amor. De ahí también lleva un poco de rabia también. Pero sí se compone desde el amor por la justicia. Un país lejos de ti, ¿qué les podría ofrecer? Que incluso estando igual, la diferencia será. La gente huye de aquí porque no tienen opción. ¿Qué les podría ofrecer? Que incluso esta canción, en esta dualidad, no quiero solo esperar. Yo quiero denunciarlo
volver atrás. ¿Cómo pudimos olvidar que todos somos una unidad? Si parte esta mano, podrá prosperar. En un país lejos de ti. Gracias. Esta canción dedicada a Palestina, justo en estos momentos críticos. Y bueno, cortarle bajos, Sergio, cortarle bajos a la guitarra. a la guitarra. Y hay que bajarle altos a este micrófono. Para que vean que todo es completamente en vivo, ¿verdad? La siguiente canción lleva por nombre Voces después del fuego. Y es una canción que fue inspirada en una tragedia ocurrida en Guatemala, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Fueron más de 50 niñas que murieron quemadas en este hogar. El Estado se suponía que las tenía que cuidar, pero ya sabemos cómo van las cosas con nuestros gobiernos. Esto es para ellas y también para todas las personas que la necesitan. En esta vida llena de ilusiones, somos todo y nada a la vez. Dios siempre sabe de intenciones, pero hoy yo quiero un porqué. ¿A dónde pongo mis sueños? Si son los de mi hermana también. ¿Será que un día cambiará estar aquí o estar allá? Y somos manada que sueña y siente. Somos manada que sueña y siente. Dormir, comer, jugar. Dormir, comer, jugar. Somos manada que jugar. Somos manada que simplemente estar bien. En esta vida llena de ilusiones, será fácil permanecer. Dios siempre sabe de intenciones,
me puede bajar al bajo en los monitores, sería... Y bueno, vamos con una co-creación de Guatemala y El Salvador. Esta canción se llama Naturaleza Ancestral, así que esperamos que les guste. Y dice... La historia nos dirá, somos el rey.